Hola con todos. El día de hoy vamos a estar hablando con Estefi Hidalgo. Brevemente les doy una introducción de nuestra entrevistada. Estefi Hidalgo es psicóloga clínica de la UTLA, tiene un diplomado en psicología perinatal, trauma complejo, parentalidad, apego y desarrollo. Espero que lo haya dicho bien. Cofundadora de Amaluna, iniciativa que acompaña a las familias desde la gestación hasta la primera infancia. Bienvenida, Steffi, muchas gracias por estar con nosotros este día y poder compartir un poco de estos temas tan complejos y tan tabús que son en en este, en este mundo, en esta sociedad, en este país. Y queremos hablar contigo acerca del duelo gemelar, cómo enfrentar el duelo cuando uno de los bebés fallece. Muchas gracias también, Steffi, por la invitación. Realmente me parece súper oportuno el que cada vez podamos ir conversando más y dándole más visibilidad a una temática que realmente pienso yo que la sociedad, el Estado está en deuda porque no hemos sabido acompañar a las familias que atraviesan este duelo gestacional o perinatal. Y pienso que dentro de el duelo gestacional y perinatal, el duelo gemelar cuando uno de los bebés fallece, pues es un tema aún más invisibilizado, ¿no es cierto? De alguna forma, cuando uno de los bebés gemelos fallece y otro sobrevive, las mamás, los papás se ven abocados a cumplir con dos tareas sumamente complejas, que por un lado es tener que ya cuidar a su bebé, al bebé que nació, estar disponibles emocionalmente para ese bebé y por el otro también procesar y afrontar el duelo, elaborar ese duelo, ¿no? Entonces pueden las familias sentir sentimientos sumamente ambivalentes, sumamente contradictorios, porque de alguna forma pueden experimentar alegría, felicidad por tener a su bebé vivo y al mismo tiempo sentir tristeza, sentir dolor, sentir enojo, sentir angustia por el bebé que ha fallecido. Y muchas veces el entorno que le rodea a estas familias no logra comprender que esa ambivalencia es lo más esperable y lo más humano que una familia puede sentir bajo esas circunstancias, ¿no? Nos hemos topado con mamás que han recibido comentarios del tipo, bueno, pero ya no te quejes, tienes a un bebé aquí, tienes que estar bien para el bebé que está aquí en vida, tienes que seguir adelante, como ya intento olvidar lo que sucedió. Y realmente las familias, las mamás y los papás pueden llegar a sentirse, a sentir que su sentir, valga la redundancia, es inadecuado, ¿no? Como realmente sí, aquí tengo a mi bebé con vida y capaz sí tengo que centrarme solamente en eso, ¿no es cierto? En que está aquí mi bebé vivo y de alguna forma sentirse como inadecuados, sentirse juzgados, incluso invalidados por sentir lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, realmente como entorno, es importante que las personas que rodeamos a mamás, a papás que han vivido un duelo gestacional o perinatal podamos visibilizar que lo más humano es que haya esa ambivalencia, es que hayan esos sentimientos contradictorios de alguna forma y poder acompañar en esa ambivalencia que puede existir. Como tú lo dijiste, lo último que mencionaste, ¿cómo puede una madre que está pasando por esta pérdida de uno de sus bebés, cómo puede manejar la tristeza y el dolor sin afectar la lactancia, sin afectar em, el tenerle físicamente vivo a su bebé, ¿no? ¿Cómo manejar de una manera sana la tristeza y el dolor? Y yo te diría ahí, Steffi, que, por ejemplo, con este tema que tú mencionas ahorita de la lactancia, creo que a las mamás se les pone un montón de presión
cuando se les dice, oye, no te pongas triste, no te pongas enojada, no sientas lo que estás sintiendo, porque todo eso se transmite a través de la leche, ¿no es cierto? Es algo que comúnmente escuchamos y las mamás pueden sentirse bastante presionadas de sentir que están pasando su malestar a través de la lactancia a su bebé. Claro, Y es importante que sepamos que la emocionalidad no se va a pasar por la leche materna, que si bien es cierto, existen formas de manejar lo que sentimos. Una ujú, mamá es una mamá y es humana y no puede dejar de sentir lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, hay una forma que se me viene a la mente es que cuando las mamás están sintiendo tristeza, están sintiendo dolor y están criando al mismo tiempo a su otro bebé, podría ser una alternativa a expresarle eso al bebé, ¿no es cierto? Muchas veces socialmente se cree que los bebés como que no se dan cuenta de las cosas que van pasando, ¿no? Pero las mamás pueden hacerle saber a su bebé, me siento triste, estoy sintiendo este dolor es mío, yo lo estoy trabajando, en este momento me siento de esta forma y cuando lloro, lloro para poder liberar esa emoción, ¿no es cierto? Sí podemos ujú. conversar con nuestros bebés. Ibas a decir algo, Estefi. Sí, eso es sano también transmitir al bebé, ¿no es cierto? Porque el bebé tiene conciencia, el bebé, por más pequeño que sea, está siendo parte de esta comunión, de este apego inicial que tiene la mamá, eh, y es válido poder decirle también. Totalmente, e incluso es importante reconocer también que el bebé que ha sobrevivido también está consciente de que su bebé, su hermano, ha fallecido, ¿no es cierto? Podemos pensar que no, pero el lazo de gemelos es bastante potente, es bastante fuerte, entonces incluso ya cuando ese bebé crezca un poco más, va a ser importante no mantenerlo en secreto, ¿no es cierto? Hemos Claro. visto relatos de familias que hay veces en las familias que no se cuenta, que el bebé es bebé gemelo y que su hermano falleció, ¿no? Y realmente, de alguna forma, hay relatos en los que las familias cuentan que ese bebé que sobrevivió se dio cuenta, de alguna forma se dio cuenta, ¿no es cierto? Y comienza a Claro. cuestionarse y comienza a preguntar, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante compartir esto con ese hijo que ha sobrevivido, ¿no? Entonces sí podemos transmitirle al bebé, si es que esta mamá tiene otros hijos, otras hijas, que está sintiendo dolor, que está sintiendo tristeza, ¿no es cierto? Y que lo está manejando y que necesita por momentos quizás liberar esa emoción a través del llanto, que el llanto nos libera, el llanto nos ayuda a procesar esa Ujú. emoción y de alguna forma también estamos transmitiendo a los pequeños la idea de que está bien llorar, está bien sentir, que no es que podemos reprimir lo que sentimos, sino que lo más saludable es liberar esas emociones. Sí, porque es importante también tomar en cuenta que muchas veces por la presión de la familia o por la presión misma de una como madre, se reprime, ¿no es cierto? Se reprime y dice no voy a llorar, no voy a contener y más bien toda esa energía, todas esas emociones, voy a trasladarlas en felicidad, pero no necesariamente tiene que ser así. Ujú. Justo ayer escuchaba el relato de una mamá que de alguna forma sintió justo lo que tú estás comentando ahorita, Steffi, y ella decía, luego a mí me dijeron que lo que yo estaba viviendo era una depresión sonriente, ¿no es cierto? De Wow. alguna forma yo mostraba cómo estar bien, seguía con todas mis actividades, pero por dentro yo realmente me estaba sintiendo terriblemente mal, ¿no? Porque esta mamá decía, para mí, de alguna forma el mundo se paró y todo lo demás seguía, y yo intentaba seguir al ritmo de todo lo demás, pero por dentro estaba muy afectada, como muy triste. Entonces,
Creo que esto que tú mencionas de la presión que pueden sentir las mamás es relevante porque creo que muchas mamás pueden tener esa experiencia, ¿no? Y el entorno de alguna forma en su intención por ayudar, ¿no es cierto? Por aliviar ese dolor, puede justamente emitir este tipo de comentarios, este tipo de frases, eh, y en lugar de aliviar el dolor, realmente lo que las mamás terminan sintiendo es mucha presión y y sentirse muy inadecuadas por lo que están sintiendo. ¿Cómo se puede hablar sobre la experiencia que se está viviendo con las familias en el entorno, o sea, de lo sucedido, cómo poder expresarlo? Eh, ¿Qué maneras hay? ¿Qué maneras existen de poder expresar lo que pasó para que el entorno te entienda que estás feliz por tener a tu bebé, pero también tienes ese dolor y esa tristeza que es totalmente normal porque estás viviendo un duelo? Ujú, ujú. Y creo que en ese sentido es bastante importante que las mamás, los papás puedan identificar lo que están necesitando, ¿no es cierto? Lo que están necesitando, la manera también en la que necesitan que su red les acompañe. Muchas veces las mamás suelen necesitar diversas cosas, es muy subjetivo lo que necesitan, pero un poco ir escaneándonos y viendo a ver qué es lo que yo necesito y cómo puedo poner esto sobre la mesa para que me acompañen de esta manera es importante, ¿no? Como el primer paso podría ser identificar eso, ¿no es cierto? Yo prefiero que me acompañen con su presencia, ¿no es cierto? Saber que si es que yo necesito que alguien venga y me acompañe, saber que cuento con ustedes, eso para mí es súper valioso o yo necesito contar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y realmente no hace falta que me digas mucho más a cambio. Tu escucha para mí es sumamente valiosa, ¿no? Entonces, cada Ujú, mamá eh, puede ir identificando cómo necesita ser acompañada, ¿no? Porque de alguna manera ujú, creo que al ser el duelo en general un tema tan tabú, las personas podemos sentir que no sabemos cómo acompañar, por más y que tengamos la intención de hacerlo, ¿no? ujú. Exacto. Y, y en ese sentido creo que es súper poderoso que las mamás puedan escucharse a sí mismas y decir, ok, esto necesito de mi red y lo voy a transmitir. Y es totalmente eh, eh, como legítimo que las mamás puedan poner eso sobre la mesa, ¿no? Yo Ujú. necesito tu escucha, yo necesito tu compañía, yo necesito mi tiempo, necesito mi espacio con mi pareja, necesito compartirlo con él, ¿no es cierto? Y un poco eso, como identificar lo que necesitamos y mencionar lo que necesitamos. Cuán importante, ¿no? Cuán importante es poder aprender a expresarnos porque nadie nos enseña a vivir un duelo y poder expresar a nuestra familia las necesidades que tenemos en ese momento, las necesidades para nuestra pareja, las necesidades en nuestro trabajo, en fin. Es es un proceso que estamos aprendiendo con especialistas como tú, que valoramos inmensamente todo lo que nos dan, toda la información para por lo menos tener como cápsulas o píldoras que podamos hacerlo, ¿no? Ponerlo en práctica en la vida de un duelo, porque no es fácil. Estefi, con respecto a este tema en el duelo, em, si yo, digamos, en la pérdida gemelar, si se da una pérdida gemelar simultánea, es decir, los dos bebés fallecen, cómo sería estos primeros auxilios? ¿Cómo sería esta primera píldora para todas las mamás que nos están viendo? Que entiendo que son varias las mamás que pasaron por pérdidas gemelares y darles aliento, darles alguna, como te digo, alguna píldora para que ellas puedan entender este duelo de mejor manera.
Creo que ahí es importante mencionar que al ser la pérdida de dos bebés, eh, pues el impacto puede ser muy grande, muy fuerte. Ujú, Y el dolor también implica saber que estamos sintiendo el dolor y que tenemos que procesar el duelo por dos bebés y que ujú. eso lógicamente implica pues un poco duelar a los bebés y también entiendo que es duelar todo el proyecto que las mamás habían de alguna forma visibilizado en su mente, imaginado en su mente, proyectado a futuro con respecto a estos bebés. Y creo que eso es importante porque a la vez que las mamás gestan a los bebés en su vientre, también los están gestando en su corazón, también los papás lo están gestando en su corazón. Entonces, creo que es relevante mencionarlo, ¿no es cierto? Porque se duelan ambas, ¿no es cierto? Tanto el fallecimiento de los bebés como ese proyecto a futuro que se hace con respecto a tenerle al bebé, ¿no? Y pensaría que ahí, como tú dices, como esta pequeña píldora, pienso que es importante darle un espacio a las emociones que se generen a partir de ahí, ¿no es cierto? Con respecto al duelo, realmente lo que no se permite a las familias que están atravesando este duelo es darse el espacio, permitir que esté la emoción, ¿no? Y permitirnos sentir la tristeza, permitirnos atravesar el duelo. De alguna forma como que la sociedad le da una muy mala propaganda al duelo, ¿no? Como que se pensaría que eso no es lo que tiene que pasar, cuando en realidad lo más natural que hace nuestra mente por nosotros es invitarnos a procesar el duelo. Y el duelo de lo que nos está hablando es de de que el amor va mucho más allá, ¿no es cierto? De que el amor es incondicional y que el amor va más allá de la presencia física de la persona. El Y amor trasciende, ¿no? exactamente, el amor trasciende, justamente, y empezar poco a poco a ir construyendo una relación nueva, diferente con el bebé o los bebés que han fallecido, es parte de integrar, de ir elaborando ese duelo. Para terminar, Steffi, entiendo que estás ocupada y el tiempo apremia. Em, si esta pérdida se da antes de poder saber el sexo de los bebés, si ocurre esta pérdida gemelar, es bueno ponerles nombres, es bueno poder de alguna manera hacerlo más palpable. Pienso que ahí es muy importante el deseo que tenga la mamá y el papá. Sin embargo, cuando nosotros le damos una identidad, ¿no es cierto? Le damos el nombre a ese bebé, a esa beba, em, pues podemos de alguna forma recurrir desde ahí, ¿no es cierto? Desde la identidad. Incluso hay muchas mamás que dentro del proceso del duelo se van conectando y van construyendo una nueva relación con su bebé a través de conversar también con su bebé, de ir construyendo como otras formas de relacionarse, les escriben cartas, realizan rituales. em, para un poco ir procesando y elaborando este duelo. Y pensaría que tiene que ver mucho con la decisión y con el deseo que tenga la familia. Sin embargo, Ujú. podría ser la alternativa para poder recurrir a la memoria, ¿no es cierto?, de ese bebé, ir construyendo esta nueva relación que va más allá de la presencia física del bebé. Claro, poder honrarles a los dos bebés y que sea más real esta realidad, porque hay veces en que te dicen, pero si no le conociste, Ujú, se fueron muy temprano, pero el amor no determina la cantidad de semanas de gestación, ujú, ¿no es cierto? En eso tenemos que ser claros y tenemos que también educar a la gente en ese sentido, porque hay familias que reprimen el duelo, ya no llores y más
lo reprimen cuando no es conocido ese bebé. Entonces, por eso te hacía esta breve pregunta para poder también derribar, ¿no? Esos tabúes, esas preguntas que pueden surgir de familiares. Y decirle, bueno, pero si no les conociste, mejor así y, y punto, se acabó y pon tierra encima y ya. Ujú, ujú. Totalmente, y creo que esa es una frase también que puede sentirse por parte de las mamás y de los papás bastante invalidadora, ¿no es cierto? Porque, como decimos, Claro. este bebé ya se estaba gestando en el corazón de mamá y de papá y, y las mamás, los papás tienen el completo derecho de poder nombrar, de poder reconocer que esa vida existió. Entonces, todo eso son factores que nos ayudan a legitimar lo que estamos sintiendo y también ir procesando Ujú. eh, el duelo. Perfecto. Muchísimas gracias, Steffi, por estar con nosotros. Y espero que no sea la primera ni la última vez, así que te envío desde acá un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes por vernos también. Un Hasta abrazo la para ti próxima. también, Steffi. Muchas gracias. Cuídate.